En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por tu santa cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos, Señor, que aunque no te podemos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, gozoso de que podamos compartir tu palabra, tu mensaje, conocerte un poco más a vos. Y que de esa forma podamos aceptar, Señor, tu mensaje y llevarlo a la práctica, y que eso sea de bendición para nosotros y todas las personas que se encuentren con nosotros. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. Te pido, Señor, que yo decrezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y les invito ahora que en un momento de silencio hagan lo mismo en su corazón. Te entrego, Señor, todas las intenciones que cada uno trae en su corazón, todas esas peticiones de oración que recibimos, te las entrego todas, Señor, porque sé que tú las recoges con alegría y se las entregas al Padre para que nos conceda esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos, Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que diga sean las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en este momento. Amén. Empezamos. Salmo 5.
Salmo 5. Oración al despertar. Señor, escucha mis palabras y a mi queja pon atención. Presta oído a mi clamor, oh mi Rey y mi Dios, pues a ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Desde la mañana te hago promesas y me quedo a la espera. Tú no eres un Dios al que le gusta la maldad, ni el malvado tiene en ti acogida. Los insensatos no aguantan tu mirada. Detestas a los que obran la maldad. A los que hablan mentiras los destruyes. Odia el Señor a violentos y embusteros. Pero yo, por tu inmensa bondad, puedo entrar en tu casa. Frente a tu santo templo me posterno con toda reverencia. Señor, tú que eres justo, guíame. Frente a los que me espían, abre ante mí un camino llano, pues nada de sincero hay en su boca y solo crímenes hay en su interior. Para halagar tienen buena lengua, mas su garganta se abre para tragar. Castígalos, oh Dios, como culpables. Haz que fracasen sus intrigas. Échalos por sus crímenes sin cuento, ya que contra ti se han rebelado. Que se alegren cuantos a ti se acogen, que estén de fiesta los que tú proteges, y te celebren los que aman tu nombre. Pues tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo cubre tu favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Bueno, el título de este salmo es Oración al despertar. Y empieza diciendo, Señor, escucha mis palabras y a mi queja pon atención. Presta oído a mi clamor, oh mi Rey y mi Dios, pues a ti imploro, Señor, desde la mañana oyes mi voz. Bueno, nosotros ya habíamos mencionado de que la única oración que Dios no escucha es la oración que no se hace. Y aquí esta persona clama al salmista y dice, Señor, escucha mis palabras y a mi queja pon atención. Bueno, ¿qué ocurre? Este salmo se escribe antes de que venga Jesús, ¿sí? Entonces la idea y la imagen que tiene de Dios es una imagen incompleta todavía. Que cuando Jesús viene, Él viene y nos muestra la forma definitiva y la imagen de Dios. Entonces, aquí dice, y a mi queja pon atención. En el Nuevo Testamento, San Pablo escribe en una de sus cartas y dice lo siguiente: hagan todo sin quejarse y sin discutir. De esa forma van a ser luz en este mundo de tinieblas, ¿sí? Entonces ahí San Pablo, ¿qué nos dice? Hagan todo sin quejarse y sin discutir, ¿sí? En cambio aquí él dice, y a mi queja pon atención. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo había ciertas cosas que, bueno, fueron puliéndose a lo largo de las escrituras. Después dice, presta oído a mi clamor, oh mi Rey y mi Dios, pues a ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Entonces una invitación a nosotros de poder acudir a Dios ya desde el inicio de nuestro día. Ya al despertarnos poder clamar a Dios, poder acudir a Él. Y de esa forma dice, desde la mañana oyes mi voz, desde la mañana te hago promesas y me quedo a la espera. ¿A qué espera? A recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros durante el transcurso de ese día. ¿Qué pasa? Hoy el mundo todo el tiempo vive desesperado, ¿sí? La gente no le gusta esperar. Hoy el mundo lo que quiere es ahora. Todo y ahora, ¿sí? Entonces, ahí no existe espera. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra humanidad queremos y tenemos esa necesidad de tenerlo todo ahora. Pero, ¿qué ocurre? Dios nos dice a través de las bienaventuranzas, cuando Jesús las proclama, dice, felices los pacientes. Felices los pacientes. Y la gente dice, yo paciencia es lo que no tengo. Y bueno, y nos damos cuenta de cómo el mundo cada vez es más violento, cada vez es más triste, más depresivo. Y ahí nos damos cuenta de que es porque no esperan en Dios, ¿sí? Y desde qué momento nosotros que estamos aquí estamos llamados a esperar en Dios,
ya desde la mañana. Al iniciar nuestro día, nosotros ya le dedicamos a Dios eso, le consagramos nuestro día, ¿sí? Entonces, nos quedamos en la espera de lo que Dios tenga preparado para nosotros en ese día. Y también para las pruebas que va a permitir Dios, que son oportunidades para nosotros, para dar testimonio de su amor y de su presencia en nuestras vidas. Después dice, tú no eres un Dios al que le gusta la maldad, ni el malvado tiene acogida en ti, dice. Entonces nosotros sabemos de que es categórica esta primera parte, en donde dice que a Dios no le gusta la maldad. Nosotros sabemos que Dios rechaza el pecado, pero rechaza al pecado y no al pecador, ¿verdad? Creo que es San Agustín el que dice que en Dios nacemos, vivimos, existimos, nos movemos. Creo que es San Agustín, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero lo que sigue un santo dice eso. Entonces, ¿por qué? Porque todo fue creado por Dios. Entonces nosotros en eso nos movemos y en Dios siempre hay espacio para nosotros. Pero, ¿por qué nosotros no estamos en Dios? Porque nosotros libremente decidimos no estar, ¿sí? Porque nosotros no le damos acogida a Dios en nuestras vidas. Entonces, desde el momento en el que nosotros libremente decidimos no darle acogida a Dios, Dios no va a interrumpir nuestra vida y a cambiar nuestra voluntad. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, cuando un papá o una mamá recibe un pedido de su hijo, no significa que no le escucha, si es que no le da. Puede que le escuche, pero su hijo le dice, mamá, quiero una pistola, mamá, quiero meter miedo en el enchufe. Entonces, puede que los hijos hagan sus pedidos, pero Dios no les conceda porque Dios sabe que es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Entonces aquí nos damos cuenta que dice, presta oído a mi clamor. Él le clama para que le escuche. En realidad Dios escucha todo, solamente que hay veces que no nos concede porque no es lo mejor para nosotros en ese momento. Y dice, ni el malvado tiene en ti acogida. ¿Qué pasa? Desde el momento en el que esta persona, que podemos llamarle malvado, entre comillas, es la persona que decide no darle lugar a Dios. De decir, bueno, yo puedo todo con mis conocimientos, con mis pensamientos, con mi dinero, con mi poder, y no le dejan a Dios ocupar un lugar en su vida. Y Dios, sabiendo de que el mejor camino es el que Él nos marca, Él tiene la posibilidad y el poder de venir y decir, ¿no sabes qué? Esta decisión que vos estás tomando no es la mejor, te cambio tu decisión. ¿Por qué? Porque en vez de hacer esto, esto es lo que te conviene. Pero ahí no hay libertad. Y Dios nos creó libres. Entonces después dice, los insensatos no aguantan tu mirada, detestas a los que obran la maldad. Bueno, nosotros sabemos que como Jesús dice, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y que Él en realidad no le detesta a nadie. Y ahí viene lo que es la parábola del Evangelio de las ovejas. Y nos dice, si es que un pastor tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿qué hace? Nosotros de nuestro punto de vista económico, hoy a lo mejor vamos a decir nos quedamos con las 99 y esa una que se perdió, bueno, el problema es ella. Pero así no funciona la economía de Dios, así no es Dios. ¿Y qué hace? Le deja esas 99 y se va personalmente porque dice, Dios vino a salvar lo que estaba perdido. Y una vez que eso que estaba perdido se salva, hay más alegría por ese que se salvó, que estaba al borde de perderse, que por esos 99 que ya estaban luego en el camino de la salvación. Y dice, así mismo ocurre en el cielo. El Padre que está allá, el Padre de ustedes, no quiere que ninguna de estas ovejitas se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Y el asesino tampoco. Y el violador tampoco. Y el ladrón tampoco. Y el corrupto tampoco. Y el mujeriego o la mujeriega, hoy en día, tampoco. ¿Sí? Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a seguir a la enseñanza de nuestro Dios, a seguirle a nuestro Maestro, a buscar la forma de condenar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está mal y nosotros tenemos que luchar con toda nuestra fuerza para erradicar eso que está mal. Pero no erradicándole al pecador. Hoy en día, así como dijimos, es un mundo cada vez más desesperado, cada vez más violento, más ansioso, en donde se le maltratan a las personas por sus creencias religiosas, se le maltratan a las personas por sus capacidades intelectuales, se le maltrata a una persona por su orientación sexual,
se le maltrata a una persona por su color de piel, ¿sí? Entonces hay violencia por diferentes motivos. ¿Y nosotros qué estamos llamados a hacer? Nosotros estamos llamados a amar, ¿sí? Y a buscar la forma de erradicar el pecado, ¿sí? Si no, hay una persona, hoy en día está muy de moda en nuestro país los escraches, ¿sí? Vos sos ladrón, vos sos corrupto, lo que sea, y hay gente que se está muriendo por tu culpa, eso es cierto, sí es cierto. Hay gente que se queda sin medicamentos por culpa de eso. Pero nosotros estamos llamados a hacer todo lo que podamos para erradicar el pecado y que ese pecador se convierta. Desde el momento en el que nosotros le erradicamos al pecador, ese pecador pierde esa oportunidad de salvarse, de poder reinsertarse, de poder cambiar. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién es el primero que va a entrar al paraíso? Un ladrón, que estaba crucificado al lado de Jesús. Y él le dice, cuando llegue a tu reino, acuérdate de mí. Y ahí Jesús le dice, esta misma tarde, esta misma noche vas a estar conmigo en el paraíso. Pero yo voy a decir, pero ¿y cómo? Si era un ladrón y toda su vida robó y tal. Sí, pero a Dios no nos define a nosotros por las cosas que nosotros hicimos. Dios lo que busca y nos rechaza es un corazón contrito, un corazón arrepentido. Todo lo que hicimos, una vez que nosotros le pedimos perdón a Dios y hacemos los pasos para poder enmendar, para Dios queda perdonado, ¿sí? Entonces nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a amarle a la persona, a buscar su corrección de las cosas que están mal, a erradicar el pecado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tanto tiene de malo el pecado? El pecado, si nosotros leemos Romanos 6, versículo 23, dice que el salario del pecado es la muerte. ¿Muerte para quién? Para mí y para otras personas también. Por ejemplo, una mentira, ¿sí? Una mentira le produce daño a las personas porque se sienten engañadas, se sienten dolidas, que su confianza fue traicionada. Y a mí también me perjudica porque en el momento en el que se sabe la verdad, la gente deja de creer en mí y a mí me empieza a doler. Entonces ese es un ejemplo claro de que el salario del pecado es la muerte. Entonces por eso nosotros estamos llamados a poder dar vida, así como Jesús vino a traernos vida, a darle vida a las personas, ayudándoles a erradicar el pecado de sus vidas, ¿sí? Después dice, a los que hablan mentiras los destruyes. Bueno, justamente hablando de las mentiras, son las mentiras mismas las que le destruyen, no es Dios el que le destruye, ¿verdad? Son las consecuencias de mentir, las consecuencias de ese pecado. Y es tan importante que uno de los 10 mandamientos es justamente, no darás falso testimonio ni dirás mentiras, que es el octavo mandamiento, ¿sí? Y si leemos Juan 8:44, dice que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces ahí nos damos cuenta de que haber sido es grave, ¿verdad? Y nosotros muchas veces, no, lo que pasa es que por tal motivo nomás, porque es para que no se sienta mal, etcétera, etcétera, y mentimos. Y no, porque en el momento en el que la verdad salga a la luz va a causar daño, ¿verdad? Esa mentira previa. Entonces nosotros estamos llamados a vivir en la verdad. Y dice, odia al Señor a violentos y embusteros. No, no les odia. Odia su violencia y odia sus engaños, pero les ama a ellos. ¿Por qué les ama? Si es que ellos están haciendo mal. Es simple. Porque Dios es amor. ¿Y cómo sabemos que Dios es amor? Bueno, leemos a San Juan. Y San Juan nos dice, el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor, ¿sí? Entonces Dios es 100% amor, solamente amor. Él no le odia a nadie, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios odia? El pecado, odia esas cosas malas, ¿sí? Y dice, pero yo por tu inmensa bondad puedo entrar en tu casa. Claro, porque yo miro y veo todo el pecado ajeno, pero yo en cambio, yo el santo, ¿verdad? Yo sí puedo entrar. Pero en el momento en el que nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios y empezamos a ver todo lo que nos pide, probablemente siempre vamos a encontrar algo dentro nuestro que haya que pulir. De repente nosotros decimos, bueno, ya me voy a la misa, me voy al curso de Biblia a las 10 de la noche, ¿no? Y no le robo a nadie, no le mato a nadie, etcétera, etcétera. Pero esto no. Entonces, en el momento en que nosotros dejamos de cumplir un mandamiento, nosotros perdemos el estado de gracia al igual que esa persona que no cumple 9 mandamientos, ¿verdad? Nosotros somos igual de pecadores. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que nosotros no estamos llamados a juzgarle a nadie y a ver cuál es lo que es el pecado ajeno, ¿sí? En el momento en el que notamos un pecado, sí estamos llamados a corregir, pero primero nosotros mismos.
Nosotros estamos todos sentados hoy acá para saber qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Porque cuando yo escucho esto, lo primero que pienso es, qué bueno sería si es que mi hermano estaba acá. O si mi hermana estaba acá, mi papá, mi mamá, mi hijo, quien sea, ¿verdad? Pero Dios, de forma personal, nos habla. Y nos quiere enseñar que estamos llamados a mirar lo que hacemos mal para poder ir corrigiendo, ir puliendo. Y después dice, frente a tu santo templo, me prosterno con toda reverencia. Entonces, ciertas cosas externas que va cumpliendo el salmista. Y después dice, Señor, tú que eres justo, guíame. Frente a los que me espían, abre ante mí un camino llano, pues nada de sincero hay en su boca y solo crímenes hay en su interior. Bueno, nosotros hoy capaz que no tenemos un archienemigo físico que nos odie y que busque nuestro mal y que busque perjudicarnos y que busque hacernos sufrir, ¿verdad? Un enemigo físico. Pero, así como en este entonces, porque ellos, bueno, estaban en guerra y era así un archienemigo físico. Nosotros hoy en día, aparte, digamos, sacando esta parte física, nosotros tenemos una batalla espiritual. Nosotros sí tenemos un archienemigo espiritual, ¿sí? Él es espíritu puro del mal y lo único que quiere es nuestra perdición. Y entonces San Pablo nos dice en su carta de que nosotros no estamos luchando contra carne y sangre, no estamos luchando un combate físico. Y él dice que nosotros luchamos contra las potestades y los principados del mal, contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, contra eso estamos luchando, ¿sí? Todos los días. Entonces, contra esos enemigos es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra un camino llano. A veces la pereza es el primero que nos ataca, ¿verdad? Al despertarnos así, nos mueve la pereza de extender nuestra mano y tocar para postergar el despertador, ¿verdad? A mí me sigue ocurriendo y es realmente un enemigo bastante perjudicial porque cosas que deberíamos de hacer, dejamos de hacer. Y así podemos encontrar diferentes enemigos, soberbia, lujuria, ira. Y muchas veces yo digo, pero si yo me puedo despertar temprano, ¿por qué el otro no? Y pasa que cada uno tiene un combate interno, a cada uno tiene un enemigo diferente. Entonces es importante ser consciente de eso para poder tenerle paciencia al resto. No porque yo pueda significa que inmediatamente el otro también va a poder. Después dice, para halagar tienen buena lengua, mas su garganta se abre para tragar. Castígalos, oh Dios, como culpables, haz que fracasen sus intrigas. Échalos por sus crímenes sin cuento, ya que contra ti se han revelado. Bueno, ¿qué nos dice Jesús? Oren por sus enemigos, por lo que los persigue. Y después viene para mí la parte más linda de este salmo, que dice, que se alegren cuantos a ti se acogen, que estén de fiesta los que tú proteges, y te celebren los que aman tu nombre. Que se alegren cuantos a ti se acogen, que estén de fiesta los que tú proteges, y te celebren los que aman tu nombre. ¿Cuál es la fiesta más grande que existe acá en la tierra? A ver, ¿tienen ideas? ¿Ah? Pascua, Navidad, ¿alguna otra fiesta? La Virgen de Cacupé, la misa. Bueno, ¿cuál de todas esas es la fiesta más grande? La fiesta más grande de todas para nosotros, de acuerdo a lo que Dios nos reveló y nos enseñó a través de su iglesia, es la Pascua, ¿sí? La iglesia nos pide que solamente una vez al año nos confesemos para poder comulgar en Pascua, ¿sí? Comulgar en Pascua es lo más importante de todo. Y decir, pero ¿y Navidad? ¿Y ahí nace Jesús? ¿Nace el Redentor? Sí. Pero nuestra fe y el cristianismo adquiere sentido a partir de la muerte y resurrección de Jesús. San Pablo dice, si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe es vana. Nuestra fe no sirve de nada. Entonces, por eso es que es tan importante la Pascua, ¿sí? Que tiene todo su periodo de preparación. Y antes de la Pascua viene la pasión y la muerte de Jesús, ¿sí? Después viene el paso de la muerte a la vida. Nosotros, en cada misa, volvemos a revivir todo esto. Se vuelve a actualizar, no es un recordatorio, sino que se actualiza la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿sí? Esa fiesta más grande de todas, que es la Pascua, se vive en cada misa.
¿sí? Se vuelve a actualizar en cada misa. Si nosotros nos ponemos a pensar, había sido la fiesta más grande y más importante y más linda de toda la tierra, es la misa, ¿sí? Hay un sacerdote o un santo, no estoy seguro, que decía lo siguiente, que el cielo es como una misa eterna. Y la cara de la gente así al decir es como una misa eterna, ¿verdad? Bueno, la misa dura 1 hora y entre que me tengo que quedar despierto nomás luego y rezar, me paro, me siento, me arrodillo, ¿verdad? Y me tengo que ir y la misa, seguro que es la misa, una misa eterna del cielo, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí empezamos a mirar con un poco más de detalle la misa. ¿Qué ocurre en la misa? Hay personas que dicen, yo nunca he visto un milagro. Entonces evidentemente que no saben lo que ocurre en la misa, porque en cada misa, en todas las misas ocurre un milagro. Se llama milagro eucarístico, donde nosotros a simple vista no podemos reconocer que ese pan es el cuerpo de Cristo y que ese vino es la sangre de Cristo. Pero por fe nosotros sabemos que eso es así. Entonces, ahí nos damos cuenta de que en la misa se produce un milagro y que en ese milagro Dios se hace físicamente presente. Hoy en día nosotros sabemos que nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? O sea, si nosotros comemos, no sé, comida chatarra, eso después se convierte en sangre y en nuestra célula y forma parte de nuestro cuerpo. Es así, doctora, ¿verdad? Más o menos así. Bueno, más o menos así. Pero básicamente si nosotros todo el día comemos porquería, es difícil que estemos bien alimentados y que nuestro cuerpo reciba todo lo que necesita. Así también, cuando Cristo se hace pan, Él se hace físicamente presente. Y cuando nosotros comemos su cuerpo, forma parte de nuestro cuerpo físicamente, se incorpora a nosotros, ¿sí? Entonces, desde el momento en el que uno empieza a dimensionar qué tan importante es la misa, empieza a ver de forma diferente. Cuando yo me doy cuenta de que es Dios mismo el que se hace físicamente presente ahí, cambia. ¿Y qué pasa? Las personas que se alimentan bien no comen una vez por semana nomás, ¿verdad? Comen todos los días. ¿Y qué pasa? Nosotros aquí en Asunción, tenemos la oportunidad de alimentarnos de Dios físicamente todos los días, en diferentes horarios, diferentes misas, diferentes sacerdotes, diferentes todos, ¿sí? Y nosotros decidimos no asistir a esa fiesta, ¿sí? Decidimos no recibir esa alegría y esa paz que se recibe en la misa. Y no solamente no asistimos durante toda la semana, sino que inclusive el domingo no nos vamos a la misa porque juega nuestro club. Es lógico, ¿cómo no voy a la misa si juega nuestro club? Nuestro club va a jugar toda la semana durante el resto de la vida probablemente. Pero nuestra salvación y toda esta alegría y esta paz que podríamos estar recibiendo dejamos de recibir. O por cualquier excusa, nosotros teniendo la oportunidad de estar con otras personas e invitarle a que se vayan con nosotros a la misa, agarramos y decimos, no, vamos a quedarnos nomás porque está tal persona. El otro día me tocó a mí estar en una actividad totalmente extracurricular y que no tenía nada que ver con la iglesia y dijimos, bueno, yo me tengo que ir porque me tengo que ir a la misa y ellos iban a merendar. Y yo le dije, ¿y por qué no nos vamos todos juntos a la misa y después cenamos todos juntos? Bueno, ¿verdad? Y así sin mucha discusión, 3 personas que hace muchísimo tiempo no se iban a la misa, se fueron porque les invité, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos invitados, estamos llamados a poder invitar y a no tener vergüenza, ¿sí? San Pablo dice, yo no me avergüenzo de esto porque yo sé en quién puse mi confianza y sé que Él tiene el poder para guardar hasta el último día la misión que Él mismo recomendó, pero eso es otra cosa. ¿Qué estamos llamados a hacer? A no avergonzarnos, ¿sí? Si viene una persona que ya no sé, protestante, evangélica, testigo de Jehová, mormón, no importa, ellos a cualquier hora, en cualquier momento te invitan. Y vos le decís y de siesta también, ¿verdad? Y hacen todo el esfuerzo posible. Los musulmanes, llega su hora de alabar y los tipos, su alfombra, ¿verdad? Calculan más o menos hacia dónde tiene que apuntar para hacer su alabanza y no importa dónde están, si están en el shopping, si están con el presidente de la república, nada. Ellos tienen claras sus prioridades. Y nosotros de repente no tanto, ¿verdad? Entonces, este es un llamado de atención para nosotros. ¿Por qué un llamado?
yo les puedo decir que en mi experiencia personal, ahora el 15 de septiembre, va a ser 4 meses que me voy todos los días a la misa. Todos los días. Va a ser 120 días que todos los días pude tener la gracia de comulgar, de encontrar algún sacerdote que me confiese y poder comulgar. ¿Y por qué? Yo no necesito que nadie me obligue a irme a la misa. Yo me voy contento. Así, esta alegría que dice acá, yo verdaderamente vivo. Dice, estén de fiesta los que tú proteges. Para mí la misa es una fiesta. Y yo no me voy de fiesta con un rockstar, no me voy de fiesta con un actor de cine, no me voy de fiesta con una modelo, me voy de fiesta con Dios. ¿Quién no quiere irse de fiesta con Dios? ¿Verdad? O sea, desde el momento en el que uno empieza a ver diferente la cosa es, wow, me estoy perdiendo del cielo en la tierra, ¿verdad? Y teniendo la oportunidad de hacer todo. ¿Por qué? Porque nosotros, como dijimos, tenemos misa todos los horarios, todos los días, diferentes lugares. Si nosotros nos vamos nomás luego al interior, hay pueblos donde una vez al mes tienen misa. Una vez al mes. Si nos vamos más lejos, nos vamos al Amazonas, una vez al año, una vez cada 5 años, tienen la oportunidad de unirse físicamente con Jesús, de participar de esta fiesta y recibir todo lo que Él nos regala paz, nos regala alegría, nos regala fuerza. Es realmente maravilloso. Entonces, yo en lo personal, yo no me acuerdo cuándo fue el último día en el que yo me acosté a dormir y dije, qué mal día. Qué mal día, ojalá, qué pésimo día y ojalá que mañana sea mejor. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que me ocurrió eso. Y ahí me van a decir, ah, bueno, pero y entonces vos no tenés problemas o vives en una cueva. No, no vivo en una cueva, también tengo problemas, pero mi actitud ante los problemas, yo sé que mi Dios es más grande que ellos. Yo sé que mi Dios es más fuerte que ellos. Yo sé que Dios no me va a permitir más de lo que yo pueda. Entonces ahí cambia la perspectiva. Y hay problemas. Y me van a decir, si vos te vas todos los días a la misa, evidentemente vos no trabajás, vos no estudiás. Si yo me pongo a contarle mi agenda, vamos a necesitar 2 horas más o menos para contarle todas las cosas que yo hago. Pero, ¿qué pasa? Es cuestión de prioridad. Yo dije, mi prioridad es Dios. Y me voy a ir a la misa, me voy a ir junto a Él y me voy a encontrar con Él todos los días. Y así, hay veces que, no sé, malabares tengo que poder hacer para poder congeniar todo, ¿verdad? Sábado a las 6:15 de la mañana y te despertas a las 5 y te acostás. No importa, no importa. Cuando vos tenés suficiente motivación, nada está lejos. Y yo soy testigo de que esta alegría y esto que proclama acá de estar de fiesta y celebrar es así. Es realmente así. Y yo les invito a que prueben. Que no me crean a mí, que no digan, ah, mira qué bueno lo que él hace y que a él le sirve. No, prueben ustedes. Y prueben y vean qué bueno el Señor nos dice. Y después dice, pues tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo cubre tu favor. Y ahí es lo mismo que dijimos hace rato. Dios actúa en tu vida en la medida en la que vos le permitís que actúe. Y vos decís, ¿cómo si la voluntad de Dios es perfecta y siempre se cumple? No, no siempre se cumple. La voluntad de Dios es perfecta, sí. Él tiene un plan perfecto para todos los que estamos acá sentados y para todo el mundo entero. Para todo el que nació, Dios tiene un plan perfecto. Pero ¿por qué no se cumple? ¿Por qué? Porque yo en mi libertad decido, ¿sabes qué, Señor? No me interesa tu plan, yo voy a seguir mi vida de la forma en la que yo quiero. Y entonces yo me voy por caminos que se alejan, ¿sí? Y eventualmente puedo terminar, no sé, en la muerte o lo que sea. Pero ¿por qué? ¿Porque esa era la voluntad de Dios? No, al contrario, porque yo no seguí la voluntad de Dios. Y entonces, ¿por qué no se cumple siempre? Porque Dios nos ama y Dios nos respeta. Y ella te dice, mira, esta es mi voluntad, este es mi plan perfecto que tengo para vos. ¿Querés? Yo le digo sí. Ok, excelente. Ahí obra a su favor el escudo, la alegría, las bendiciones, la paz, todo llega. Pero si yo le digo no, igual, ahí estoy a mi merced. Esto 50% que me salga bien, 50% que me salga mal, y así. Yo, personalmente, prefiero seguir su camino. Y yo, en lo personal, pude experimentar de que esto es verdad. Entonces estamos llamados, así como el salmista dice, oración al despertar. Ah, bueno, y sabes que ya recé a la mañana, entonces esa oración ya me dura todo el día, ¿verdad? O sea, todo lo que yo haga ya es suficiente en la mañana. No, ¿verdad? O sea, estamos llamados en cada momento de nuestro día a acordarnos de Él y volver a rezar y volver a confiar en Él, ¿sí? ¿Desde qué momento? Desde el despertar, ¿sí?
Entonces, no sé si hay hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, acotación. Ya saben que este es el momento, gente, porque después lo que pasa es que vos demasiado poco tiempo da para las preguntas, ¿verdad? Entonces, este es el momento de preguntar. Y acuérdense que todo lo que ustedes pregunten sirve para los que están aquí presentes y para todas otras personas que no están aquí físicamente presentes, pero que a lo mejor tienen esa misma duda. Entonces, lo que ustedes preguntan siempre es bienvenido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Adelante. No es sobre esto, pero sí comentaste algo de la Navidad. Y que dijiste 25 de diciembre. Sí. Pero yo tengo una duda, porque en esa fecha está tomado como que es invierno. Pero en esa fecha todavía no está pasando. Entonces, ¿cómo se relaciona? Pasa que esa fecha no es la fecha en la que nació Jesús. Creo que Jesús nació más o menos un 8 de abril, más o menos, ¿verdad? Y esa fecha en realidad es una fecha simbólica donde tiene una simbología y un significado para nosotros. No es porque necesariamente haya nacido en esa fecha, ¿verdad? Entonces, bueno, y tiene que ver con el solsticio de verano y otras cosas, ¿verdad? Donde justamente el nacimiento de Jesús no me acuerdo. Pero sí sé que es representativo, ¿verdad? Que no es literal eso. Pero ahí Rodri parece que tiene la... No, que esa fecha, el 25 de diciembre, los romanos celebraban el día del nacimiento del sol invicto, ¿verdad? Ah, sí. Y entonces, cuando Constantino instauró el cristianismo como religión oficial, reemplazaron esa fecha por el nacimiento de Jesús. Y supuestamente yo había leído en algún lado que Jesús nació y murió al mismo tiempo, porque así estaba profetizado. Y creo que era en marzo o abril. Esa última parte ya no estoy seguro, pero el tema del sol es impresionante la coincidencia que va a haber. Ahora cuando lleguemos al Evangelio van a ver algo que me impacta como todo está unido, ¿verdad? Y como el Espíritu va hablando que de repente hay cosas que yo no recuerdo y en diferentes personas presentes también se manifiesta, ¿verdad? Entonces, gracias a todos por su colaboración. Y no sé si es que hay alguna otra duda, consulta o comentario. Ok, excelente. Pasamos a Lucas 1, desde el versículo 39. Desde el 1 al 38 empieza este Evangelio de Lucas con un relato de Lucas donde él va contando qué fue lo que hizo y cómo escribió este Evangelio. Él narra de que hizo una investigación metódica y profunda para poder escribir los hechos que sucedieron de forma ordenada, ¿sí? Y lo primero que hace es narra la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, ¿sí? Y después a continuación viene a narrar un anuncio muy similar, pero a la Virgen María. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que Zacarías responde de una forma al mensaje, María responde de otra. Zacarías actúa con incredulidad, María actúa con curiosidad. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que el ángel le anuncia a Zacarías no era nada nuevo. ¿Por qué? Porque la situación de Zacarías era que su esposa era estéril y no le dice que misteriosamente, sin interacción de Zacarías, iba a quedar embarazada. Entonces era una mujer estéril que, interactuando con su esposo, iba a dar a luz un hijo. Y nosotros miramos el Antiguo Testamento y ahí vemos el ejemplo de Isaac, vemos el ejemplo de Jacob, vemos el ejemplo de Sansón, vemos el ejemplo de Samuel. Y toditos esos casos que les mencioné, sus mamás eran estériles y por promesa de Dios concibieron hijos. Y Zacarías, siendo sacerdote, conocía todo eso. Y cuando el ángel le dice, tu señora va a concebir, va a darle un hijo, y él le dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Quién me puede asegurar esto? Él no cree. Si mi señora y yo somos viejos. Y en vez de pensar, yo soy el siguiente que recibe este milagro de las mujeres estériles y que tienen relaciones con su esposo y nace un hijo. En vez de decir, yo soy el siguiente y Dios me envía a este ángel,
Él dice, no, ¿quién me puede asegurar esto? Y entonces ahí, bueno, él queda mudo. En cambio a María se le presenta un anuncio mucho más grande. ¿Por qué? Porque le dice, concebirá y dará a luz un hijo, le pondrá el nombre de Jesús. Y ella le dice, pero ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Si yo no conozco varón, si yo no tuve relaciones con un hombre. Ahí despierta una curiosidad mayor. Y ella no dice, no es así. Ella dice, ¿cómo puede ser? Ella es curiosa de entender. Y ahí el ángel le dice, bueno, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, te cubrirá la sombra del Altísimo. Y le explica ahí, ¿verdad? Entonces, María, escuchando ese anuncio, ella dice, ok, sí, acepto, hágase en mí según tu palabra. Libremente ella toma la decisión de creer en esa promesa de Dios y se obra. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta como el mismo ángel hace anuncios parecidos, pero la reacción de las personas fue diferente. En uno incredulidad, en el otro curiosidad, y así. Hoy continuamos con la visita de María a su prima Isabel. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al 8º día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. Por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario, y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía se quedaba pensativa y decía, ¿qué va a hacer de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Su padre, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empezó a recitar estos versos proféticos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David, su siervo, como lo había hecho desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, que nos mostraría el amor que tiene a nuestros padres y cómo recuerda su santa alianza. Pues juró a nuestro padre Abraham que nos libraría de nuestros enemigos, para que lo sirvamos sin temor, justos y santos, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos, para decir a su pueblo lo que será su salvación. Pues van a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos, cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu, vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le sonó ahí una palabra, ¿verdad? Sí, eso es. Para visitarnos cual sol naciente. Y justamente yo creo que es en eso en lo que se basó Constantino Rodríguez, para fijar esa fecha y justamente darle un nuevo sentido a eso. Hoy en día, por ejemplo, el árbol de Navidad, y se busca de cierta forma cristianizarlo y que tenga un sentido cristiano. Entonces hay ciertas cosas que de la antigüedad se fueron tomando para que tengan un significado nuevo. Bueno, en esta segunda parte del capítulo 1 hay tanto contenido que, no sé, podríamos estar una semana hablando de esto, pero lastimosamente no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Pero empieza diciendo, por entonces María tomó su decisión, dice. Eso es lo primero que dice. María tomó su decisión. No es que sopló el viento y lo que sea y entonces, bueno, voy a hacer esto. O otra persona decidió por ella. María, vas a ir. No. María personalmente tomó una decisión. ¿Sí? Nosotros hoy aquí sentados y todos los que están escuchando, estamos llamados a tomar una decisión. Y no es tomar una decisión hoy y listo, después ya continúo nomás. No. Cada día volvemos a tomar una decisión. Hoy Jesús nos invita a nosotros a conocer su palabra y seguir su camino de forma radical. Hoy. Y mañana, lo mismo. Y al día siguiente, también. Cada día tenemos que tomar la decisión de hacer eso. Hay una frase que me gusta mucho que dice lo siguiente. Cada día no es otra cosa sino una lucha, un combate entre el camino corto y el camino correcto. Cada día es una lucha entre el camino corto y el camino correcto. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo tomo la decisión. Y todos los que estamos aquí libremente tomamos una decisión personal. No es porque todos estuvimos en el curso, en la clase de las 10, entonces no. Personalmente tomamos una decisión, así como María. Y la decisión no es fácil. ¿Por qué? Si nosotros miramos, María estaba en Nazaret. Ella se tenía que ir a las montañas de Judea, que estaban más o menos a 130, 140 kilómetros de distancia. Ella, estando embarazada, tenía que caminar montaña arriba 140 kilómetros para llegar junto a su prima. ¿Y ella qué hace? Toma la decisión. Ella, siendo consciente, dice, ok, quiero. Entonces nosotros hoy sabemos que el cristianismo es probablemente la decisión más difícil que vamos a tomar. Pero que la recompensa de tomar esta decisión no tiene comparación. Ni siquiera podemos imaginarnos, ni ojo vio, ni oído yo, dice San Pablo, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, ¿y qué dice? María tomó su decisión y esperó 15 días más a ver si mejoraba el tiempo. No, ¿verdad? Dice, María tomó su decisión y se fue sin más demora, dice. Sin más demora. No es como nosotros con la dieta, ¿verdad? Vamos a empezar la dieta, pero el lunes, porque hoy es viernes, ¿verdad? Entonces, yo le voy a seguir a Jesús. Jesús, me gusta tu mensaje y me gusta todo lo que hiciste y te amo y te voy a seguir. Pero cuando cumpla 80 años, ¿entendés? Entonces, mientras tanto, voy a vivir mi vida a todo dar y viva la vida. Porque una vez nomás seguir, ¿verdad? Y a los 80 años, ahí yo te voy a seguir. No. María es el ejemplo del cristiano. María fue la primera cristiana. Y ella tomó una decisión que ella sabía que iba a estar nada fácil. Y sin demora, sin
esperar nada. No es, bueno, Señor, yo te quiero seguir, pero lo que pasa es que primero quiero que me salga nomás este trabajo. Primero quiero que terminar nomás mi tesis. Primero quiero esto nomás. Y después, no. Sin demora. El momento en el que yo tomo la decisión de seguirle a Jesús y de vivir su palabra de forma radical, en ese mismo momento tengo que actuar en consecuencia. ¿Sí? A ejemplo de esta jovencita. ¿Sí? Ella tenía entre 15 y 17 años cuando tomó esta decisión. Y vos decís, ¿y cómo tan joven? Cuando uno siente el llamado de Dios, no importa tu edad. Puede tener 15 años, puede tener no sé cuántos años como tenía Zacarías, que eso no hace diferencia. La diferencia es la respuesta que nosotros damos ante ese llamado. Entonces María tomó su decisión y fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel, dice. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Entonces nos dice acá, ella estaba tan ocupada matando su gallina para poder cocinar el almuerzo y limpiando toda su casa y haciendo todas las cosas que tenía que hacer en la semana. Entonces no escuchó cuando María le saludó, ¿verdad? Dice al oír su saludo. Entonces, en el momento en el que ella escucha ese saludo, llega la alegría a ella. ¿Sí? Entonces Dios a nosotros que estamos aquí, todo el tiempo nos está saludando. ¿Sí? Solamente que nosotros muchas veces no escuchamos porque no estamos matando nuestra gallina y limpiando nuestra casa, pero estamos con nuestro teléfono, estamos con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con lo que sea, y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y muchas veces el llamado que escuchamos es bien temprano en la mañana, levántate porque vas a llegar tarde, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Muchas veces tenemos que escuchar ese llamado y así arranca nuestro día, ¿verdad? Pero si nosotros nos hubiésemos despertado 10 minutos antes, íbamos a escuchar otro llamado, que era, hey, te desperté hoy. No es coincidencia de que no te moriste nomás y por eso estás acá. Yo hoy te estoy regalando un día más de vida. Hey, estás mirando. Hey, está tu familia a tu alrededor. Hola, buen día. Buen día, tenés desayuno en tu mesa. ¿Verdad? Dios nos está hablando, Dios nos está saludando todo el tiempo. Pero nosotros no estamos escuchando porque estamos ocupados haciendo otra cosa. ¿Y cómo va a llegar la alegría a nosotros hoy? El mundo no existe en la historia, un mundo tan violento, tan triste, tan ansioso como el de hoy. Por supuesto, ¿cómo les va a llegar la alegría si no le escuchan a Dios? Prácticamente imposible, por no decir imposible. Entonces, ¿qué dice? Escuchó el saludo. Y cuando escucha el saludo, empieza a recibir. Recibe alegría, recibe la bendición. Dice, Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En la clase anterior yo les comenté cuando decía que el niño, por Juan el Bautista, iba a estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, decía en el 15. Dice, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor, no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Entonces, acá dice que su madre se llenó del Espíritu Santo cuando llega María trayéndole a Jesús. ¿Sí? Y ahí está esa analogía del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, de que en el Antiguo Testamento estaba el arca de la alianza que traía la ley, la presencia de Dios, y esa arca que era algo físico, que era algo material, que era algo material, después se transforma en una persona. Y esa arca, esa nueva arca que trae la presencia de Dios es una persona, ¿sí? Y esa persona es María. Y ella fue la primera misionera. ¿Por qué? Porque fue ella la que le llevó a Jesús, junto a su prima, junto a Zacarías, junto a Juan el Bautista, ¿sí? Entonces ella es el ejemplo para nosotros de llevar a Jesús en toda situación, en toda parte, aunque sea difícil, libremente y decididos, ¿sí? Y entonces Juan el Bautista se convierte en esa línea divisoria entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque es el último de los profetas, el que viene antes de Jesús. Y ahí se exclamó en voz alta, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿A todos les suena esa frase? ¿Sí? ¿A alguien no le suena? Porque si a alguien no le suena estamos muy mal, porque
Porque en el Ave María todas las veces se dice eso, ¿verdad? Quiere decir que nunca rezaron ni le escucharon a alguien rezar el Ave María, ¿verdad? Y mal estamos. Espero que el silencio de ustedes sea el que cayó otorga y todo alguna vez escucharon eso. Y dice, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces acá se completa la primera parte del Ave María, ¿sí? Ya vimos la parte anterior, que es alégrate María, llena eres de gracia, Dios está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí termina la primera parte. Entonces nos damos cuenta que esa hermosa oración, toda la primera parte, son extracciones de la Biblia, ¿sí? Y después dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Y quién es su Señor? Dios, Yahvé, el creador del cielo y la tierra. Bueno, ya saben quién es. Y dice ella, la madre de mi Señor. ¿Y cómo Isabel reconoce de que María es la madre de Dios? Porque es el Espíritu Santo el que le permite hacer eso. Es el Espíritu Santo el que nos permite a nosotros reconocerle a Jesús como Dios y todas las demás enseñanzas. Por eso decía, se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta. Una vez llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le revela de que ella es la verdadera madre de Dios, madre de Jesús y madre de Dios, de que Jesús es verdadero Dios. Y ahí dice, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. ¿Cómo el niño salta de alegría si él no entiende el saludo? Y ahí nos damos cuenta de que la alegría no llega por el cerebro, no llega por el entendimiento. La alegría se siente, la alegría llega al corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Este niño no tenía entendimiento, pero salta de alegría. ¿Por qué? Porque siente esa presencia y todas las bendiciones que Jesús trae. Siente al Espíritu Santo. Entonces ahí nos damos cuenta de que no fue Isabel la que saltó de alegría, sino que fue el niño, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta que nosotros muchas veces queremos entender solamente con nuestra mente y nuestra cabeza todo y de esa forma llegar indefectiblemente a Dios, a la paz, a la alegría. Y Dios también obra a través de nuestra mente, pero no solamente a través de nuestra mente. Y ahí que le dice, dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Feliz vos que creíste. Feliz, feliz. Y ahí nos damos cuenta de todos los mensajes de alegría. Ya en el Salmo nos decía, felices, estén de fiesta, proclamen. Ahora nos dice, salta de alegría el niño. Y ahí ella le dice otra vez a María, feliz porque creíste en las promesas del Señor. María no tenía idea de qué iba a pasar, pero ella creyó. Creyó en ese Dios para el que nada es imposible. Y ahí María le responde. Y para mí esta es una de las oraciones más hermosas que existe, que es el Magnificat. En este pasaje del Evangelio hay dos cantos, dos himnos. Uno es el Magnificat, que es este que va a pronunciar María, y el otro se llama Benedictus, que es el que pronuncia Zacarías más adelante, por las palabras en latín. Y ahí es Benedictus Dominum, y bueno, tengo ahí anotado, pero es básicamente la primera línea dicho en latín. Y María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Proclama. Y ahí hablamos nuevamente de boca para afuera, ¿verdad? Pero no solamente su cuerpo y su mente, sino su alma. Proclama mi alma la grandeza del Señor, dice. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. En otras traducciones dice, porque se fijó en la humildad de su esclava. ¿Qué pasa con Dios? Dios se deja atraer por la humildad, ¿sí? De un lado, la omnipotencia de Dios, todo el poder infinito de Dios. Por el otro lado, la humildad perfecta de una virgen. Y Dios se deja atraer por la humildad. Y por eso dice, porque se fijó en la humildad de su esclava. No dice porque se fijó en lo genia que era, en lo buena que era, en lo linda que era. No, en su humildad se fijó Dios. ¿Sí? Y dice, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. En otras traducciones dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, todas las generaciones me llamarán dichosa. Todas las generaciones, dice. Todas. Eso implica que probablemente van a ser muchas generaciones. San Pablo cuando escribe alguna de sus cartas, él pensaba que iba a ser inmediato, que Jesús volvía ya, ¿verdad? Y que él iba a estar vivo todavía cuando Jesús iba a volver por segunda vez. Pero
Nosotros aquí ya nos damos cuenta en estas palabras de María que dice, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Todas las generaciones me llamarán feliz. Nosotros hoy a muchas personas que nos forman parte de nuestra iglesia le decimos, repetí conmigo, bendita eres María, feliz de vos María, bendita, bienaventurada María, dichosa vos María. Y dicen, no puedo decir. Y nos damos cuenta que no están haciendo caso a la palabra de Dios. Acá la palabra de Dios dice, todas las generaciones me llamarán feliz. Así que cuando nosotros le damos estas palabras de bendición a la Virgen, estamos cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Después dice, el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. En otras traducciones dice, me llamarán feliz porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Entonces, no es porque ella demasiado buena era que entonces todos le van a llamar feliz. No, yo nada soy, nada tengo y nada puedo hacer que no haya recibido de Dios. Todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que puedo hacer es gracia de Dios. Y si alguien tiene que llamarle a alguien feliz, es porque Dios hizo obras grandes en su vida. No porque nosotros tengamos algo. ¿Qué tenemos nosotros que no recibimos de Dios? ¿Verdad? Entonces, ahí María dice, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Por eso me van a llamar feliz. Por eso me van a llamar bienaventurada. Porque Dios, en su misericordia y en su amor, decidió elegirme para ser la mamá de Jesús. Fin. Y dice, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a aquellos que viven en su presencia. Como dijimos, en Dios existimos, nos movemos y somos. Entonces, bueno, por eso sigue su misericordia, ¿verdad? Si no, todos nosotros probablemente llegamos a estar en el infierno. Pero Él se apiada de nosotros y nos sigue dando oportunidades de ser felices, de regalarnos su amor, su felicidad, su paz ya en esta dimensión de vida. Y después dice, dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Bueno, nosotros nos damos cuenta que más adelante Jesús viene a cumplir estas palabras que proclama María. Y dice, deshizo a los soberbios y sus planes. Bueno, vino Jesús y los planes que tenían los fariseos, los maestros de la ley, era continuar a cargo del templo, continuar a través de esos medios, seguir obteniendo sus ingresos. Y viene Jesús y deshace eso, ¿verdad? Él cambia esas reglas. Después dice, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bien a los hambrientos, bueno, hizo la multiplicación de los panes. Y aparte de eso, decidió quedarse en la Eucaristía, ¿sí? Y todos nosotros que tenemos hambre y sed de justicia, felices de ellos porque serán saciados por Dios. Y esa hambre y esa sed ya se va saciando en esta vida en la medida en la que acudimos a su cuerpo. Y se despidió a los ricos con las manos vacías. A los ricos les decía, ve y vende todo lo que tiene y regálalo a los pobres. Entonces le despide con las manos vacías, cumpliendo también esta parte del Magnificat. Se llama el Magnificat porque la traducción del Magnificat, según tengo entendido, es el Magnífico. ¿Por qué? Porque María justamente le pone a Dios como el Magnífico, como el Todopoderoso. Y dice, socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y sus descendientes, por unos meses. ¿No? ¿Qué dice? Para siempre. Para siempre. Como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y sus descendientes, para siempre. Cuando Jesús funda la iglesia, le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del mal no la podrán vencer. No la podrán vencer. ¿Cuándo? Nunca. Y la iglesia desde ese entonces hasta hoy ya pasó por épocas muy difíciles, muy oscuras, y todavía no pudieron derribarle. Y seguramente que a lo mejor, no sabemos, van a venir épocas más oscuras todavía. Pero la palabra de Dios se cumple. Y Él dijo que las fuerzas del mal no van a poder derribar. Y ya Abraham le prometió esto. Le prometió esa misericordia para siempre. ¿Sí? Y después, dice María, se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Terminó de hacer lo que tenía que hacer, vuelve a su casa.
Dice, cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Nuevamente, ellos no se pueden alegrar de algo que ellos no se enteran, ¿sí? Mismo nosotros, así como dijimos antes, si yo no escucho ese saludo, si es que yo no veo las misericordias de Dios en mi vida, ¿cómo eso me van a traer alegría? Pero eso implica de que yo tengo que hacer una pausa en mi vida, en mi día, y mirar mi vida, ¿sí? Y decir, wow, cuántas cosas me regaló Dios y me sigue regalando, y eso me produce alegría. Y ahí empezamos a ver todos los regalos y las misericordias de Dios y nos damos cuenta de qué pequeños había sido eran nuestros problemas, comparado con todas las cosas que tenemos. Y dice, se alegraron con ella al enterarse de la misericordia que el Señor le había dado. Nuevamente, mensaje de alegría. Esto es lo que produce Dios en nuestras vidas. Al 8º día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías por llamarse así su padre. Bueno, esta era una tradición judía en donde al niño se le ponía el mismo nombre que el papá, ¿sí? Y bueno, vienen, ok, le toca el turno, ¿cómo se llama? ¿Zacarías? No, dice la mamá. Juan. ¿Cómo Juan? No hay ningún Juan en tu familia. ¿Cómo se llama Juan? Tiene que llamarse Zacarías. No, Juan. A ver, vos sos mujer, vos no entendés acá qué es lo que pasa. A ver, vos sos el papá de Zacarías, vos sos el sacerdote. ¿Cómo se va a llamar tu hijo? No puede hablar porque está mudo. Entonces le traen una tablilla y él escribe, se llama Juan. Y ahí dice, todos se quedaron escandalizados y no entendían, asustados. Le agarró un santo temor de Dios por cómo iba a ocurrir eso. Y ahí nos damos cuenta qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Desde el momento en el que Dios nos habla y nos da un mensaje, así como le dijo a Zacarías, se va a llamar Juan. No es, no, pues lo que pasa es que en mi familia y en mi país lo es así, entonces por eso. No. Lo que dice Dios es palabra mayor. Es prioridad 1. Si Dios dice es Juan, es Juan. Y acá justamente le quisieron desacreditar a la mujer, porque en ese entonces le trataban de menos. Lastimosamente hasta hoy también en muchos casos. Y le preguntan a él. Y él dice, a pesar de que sea la mujer la que está diciendo, cuando Dios es el que dice, eso es lo que se hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros decimos, no, yo soy la cabeza y lo que yo digo se hace en esta casa. Siempre y cuando lo que yo diga sea el criterio de Dios. Hay veces que es la mujer la que tiene el criterio de Dios. Entonces es cuestión de poder llegar al equilibrio, de poder discernir y poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando Dios dice algo, eso es lo que se hace. Y hay gente que dice, no, yo soy Argel porque mi tatarabuelo lo era Argel y entonces mi papá también y yo también y me voy a morir Argel, ¿verdad? Porque así es mi familia. Y Dios te dice, no sea Argel, cambia y vas a ser feliz vos y le vas a hacer feliz a mucha gente. Entonces, esta tradición humana que va en contra, que ni siquiera es buena, contra lo que Dios mismo me dice. Ok, prioridad 1, Dios. Eso yo hago. ¿Sí? O no sé, hay gente de mi familia, mi tatarabuelo lo ya era grosero, y mis abuelos, y mi abuelo, y mi papá, y yo, y mi hijo también, ¿verdad? Hasta su hijo ya le enchufaron las malas costumbres, ¿verdad? Los malos hábitos. Enfermedades espirituales también se ve que quieren. Y no, cuando Dios dice algo es eso, y no importa que ocurra. Y hay veces, y muchas veces, y la mayoría de las veces que va a causar escándalo en el resto de las personas, y van a decir, ¿cómo puede ser? Si en Paraguay siempre llegamos tarde y ahora vamos a ser puntuales. Sí, Dios te dice, no robes tiempo, llega ahora. Bueno, y ahí empieza, ¿verdad? Y así empieza. Empieza haciéndole caso a Dios. Y dice, ¿qué iba a hacer de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Y claro, o sea, viene un niño que nace de una mujer estéril y algo grande va a pasar. ¿Es el Mesías? ¿Es él el que estábamos esperando para que le liquide a todos los romanos y estemos libres otra vez? ¿O no? Parece que es, ¿verdad? ¿Por qué? Por todo esto que está proclamando, Zacarías tuvo esta visión, se quedó mudo. Este es el Mesías, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a hablar Zacarías. Y dice, Zacarías escribió en una tablilla, escribió, su nombre es Juan, por lo que se quedaron todos extrañados. Hay una frase
que es de San Ambrosio, me parece, anoté luego, no olvidarme, que dice, atada por la incredulidad, fue desatada por la fe, ¿verdad? Primero él tenía la lengua atada por no creer, entonces no hablaba al respecto. Pero una vez que su fe aumenta, se desata su lengua y empieza a hablar de eso, ¿sí? Y eso es lo que ocurrió con Zacarías. Y dice, en ese mismo instante, en el mismo instante en el que él se da cuenta de que se cumple lo que Dios dice, aumenta su fe y se le suelta la lengua. Y ahí empieza a hablar. Comienza a alabar a Dios. Y dice, la gente que lo oía quedaba pensativa qué va a hacer de este niño, porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Su padre Zacarías dice, lleno del Espíritu Santo, empezó a recitar estos versos proféticos. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos llena, cuenta, no sé si creo que han hecho los apóstoles que dicen que estaban como borrachos, y no están borrachos, están contentos. Y sí, ¿cómo vamos a estar borrachos si son las 9 de la mañana? Le dice, ¿verdad? Eso dice en el libro. Y entonces es el Espíritu de Dios que, ¿qué pasa con el borracho? El borracho no tiene miedo. Y el borracho está contento en general, ¿verdad? Podemos hablar de contadas excepciones, pero no importa. Vamos a poner como característica que no tienen miedo y que están alegres. Entonces, ¿qué produce Dios en nosotros? Perdemos el miedo a proclamar su palabra. Y nos produce este mensaje de alegría, transmitido ya en el Salmo y aquí también. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David, su siervo, como lo había dicho desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos. ¿Qué enemigos? Pereza, gula, avaricia, ira, envidia y todos los pecados. Y San Pablo nos dice que el último enemigo al que le iba a vencer es la muerte, ¿sí? Y a la muerte también le vence. ¿Y para qué les vence? Dice, para que los sirvamos sin temor, justos y santos. Y claro, porque si yo le tengo miedo a lo que me puede pasar o tengo miedo a la muerte, yo tengo miedo. Pero desde el momento en el que mi rey, mi Dios, mi amigo, mi maestro ya le venció a la muerte, ¿a qué le voy a tener miedo? Y dice, justos y santos, todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Y por si no quedó claro, todos los días de nuestra vida. Ese es el cristianismo. Todos los días de nuestra vida. No es entre semanas sí, fin de semana no, día impares sí, día impares no. No. Todos los días de nuestra vida. Por eso que es tan difícil. Y esto es una decisión en donde yo todos los días tomo la decisión de seguir a Jesús, de aceptar su palabra y seguirle de forma radical, no a medias. ¿Por qué el cristianismo está como está? Porque los cristianos son a veces, unos días sí, unos días no. Unos días sí, unos días no. Yo estoy llamado a ser cristiano si es que estoy enfermo. Todos los días de la vida, sí. Si yo estoy sin trabajo y estoy pobre, todos los días de la vida, también. Si yo estoy sano, también. Entonces yo estoy llamado a ser cristiano en todos los momentos. Estoy enfermo, estoy llamado a ser cristiano. ¿Y qué pasa? Eso no se ve en el mundo. En la mayoría de las personas no se ve ese cristianismo todos los días. Cuando está todo bien, sí, gloria a Dios, y nos vamos a la misa y todo. Pero cuando empiezan a ponerse difíciles las cosas, no, ¿y dónde está Dios? Y empezamos a despotricar, ¿verdad? Y empezamos a vivir una forma incoherente. ¿Por qué? Porque, no, yo sí, pero ahora me fui de vacaciones, pues. Entonces, ¿cómo yo yéndome de vacaciones voy a ser cristiano? Todos los días de la vida. No, lo que pasa es que es demasiado frío para hacer, y no a gusto porque hace frío. Todos los días de la vida. Lo que pasa es que a mí el frío es lo que me gusta y demasiado calor. Hace acá en Paraguay sudas todo y la gente no se baña y todos los días de la vida. Hace frío, hace calor, llueve, sale el sol, no importa. No importa, todos los días estamos llamados a ser buenos cristianos. ¿Sí? Por eso que es tan difícil. Y humanamente es imposible. Pero para Dios, todo es posible. Eso nos dijo acá en Lucas 1. Para Dios todo es posible. Nada es imposible para Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de que había sido, todo es posible, que es un camino difícil, pero Dios camina con nosotros.
Dios está dentro nuestro dándonos la fuerza para sobrellevar todo de la mejor forma. Y ahí dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Ahí le aclaró. Si ustedes creían de que este era el Mesías que venía acá, no es el Mesías. Es el profeta del Mesías. Aclarando el rol que iba a cumplir su hijo, ¿verdad? Y cómo él sabía de que su hijo era el Mesías o no era el Mesías. Cómo sabía que era el profeta y no era el Mesías. Porque dice, lleno del Espíritu Santo empezó a recitar estos versos. Cuando el Espíritu Santo es el que te mueve, siempre es verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios, el Espíritu de Dios mismo y transmite una sola verdad. Y siempre es la misma. Entonces, desde el momento en el que él estaba lleno del Espíritu, él puede anunciar con toda la seguridad de Dios, con toda la seguridad del mundo, que es profeta del Altísimo realmente. Y después, bueno, vemos que se cumple eso, de que realmente fue el profeta el que le abrió el camino, le preparó a ese pueblo. Y dice, pues van a recibir el perdón de sus pecados. Bueno, sabemos que Jesús nos redimió de todos nuestros pecados, canceló la nota de deuda que pesaba en contra nuestra. Y dice, obra de la misericordia de nuestro Dios. No porque nosotros éramos demasiado buenos y dijo, mira, por esto bonito vamos a irnos. No, Dios no nos salvó a nosotros porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno y porque Él es amor. Y dice, cuando venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. Ya todo el Evangelio de Mateo venimos diciendo que es lo que todo ser humano busca, felicidad y paz. Bueno, acá nos damos cuenta que desde el Salmo hasta aquí todos son mensajes de alegría y nos dice que este es un sendero de paz. Pero al ser un sendero es un camino, y el camino hay que recorrer. Eso significa que si yo me quedo quieto sentado en el camino no recibo la paz. Y no solamente eso, sino que al ser un camino y yo me quedo sentado, yo no camino este camino de la paz detrás de Jesús, estoy caminando hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque el mundo estira hacia allá, el mundo estira hacia el otro lado. Entonces yo me quedo quieto y yo me estoy yendo en sentido contrario, por más de que parezca que yo me quedo quieto. En cambio, cuando yo empiezo a caminar detrás de Jesús, me voy por este sendero de la paz. Yo le digo a la gente, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo me acosté a dormir y dije, ¿qué día de miércoles? ¿Qué peor día? Ojalá que mañana sea mejor. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez. Y eso es lo que Dios produce. En el momento en que nosotros empezamos a seguirle y empezamos a esforzarnos y a vivir, Dios produce esto en nuestras vidas. Y ahí nos dice, a medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu. Vivió en lugares apartados hasta el día en el que se manifestó a Israel. Bueno, acá nos dice que hay personas que están llamadas a vivir en ciertos lugares y otras en otros. Hoy en día tenemos a los monjes que viven así en el medio del monte y su misión es orar, ¿verdad? Y estudiar y ciertas cosas que ellos hacen. El resto vivimos acá, pero nosotros no, ¿y por qué entonces esos monjes tienen que vivir ahí? Tenemos que vivir toda la ciudad. No, en este caso recibió su llamado a vivir en esta parte en el desierto y lo vive de esa forma, ¿verdad? Y viceversa, nosotros de repente también decimos, no, ¿y qué es lo que hacen los monjes todo el día durmiendo? Te invito a que te vayas a la montaña y quedarte un mes ahí rezando todo el día a ver qué tal, ¿verdad? O sea, no va a ser tampoco fácil, pero depende del llamado de cada uno. Nosotros a lo mejor estamos llamados a servir acá, algunos estamos llamados al matrimonio, otros estamos llamados al sacerdocio, al laico consagrado, a ser solteros, no sé, ¿verdad? Pero acá lo que Dios nos aclara es que Dios con su espíritu obra acá, obra allá y obra de diferentes formas. Entonces, esta oración del Benedictus es tan importante que hoy en día la iglesia presenta lo que se llama la liturgia de las horas, ¿sí? En donde esa liturgia de las horas se reza, hay una para la mañana, otra para la tarde y otra para la noche, si no me equivoco. En esa oración, en el de la mañana, se reza el Benedictus, ¿sí? Y ahí nosotros decimos, pero ¿y cómo puede ser si es que él primero no creyó y después creyó? Y bueno, 2000 años después se sigue rezando esta oración. Y ahí nos damos cuenta de que no importa si al comienzo creímos o no creímos. Lo que importa es que en algún momento, sin demora, empecemos a creer y a vivir. Y eso de igual forma va a tener un impacto en todas las demás personas. Entonces, haciendo un breve resumen de todo esto, la actitud de María, cristiana, misionera, decidida. Ella toma la decisión libremente y sin demora. Ejemplo excelente de mano azul.
Después, en la medida en la que nosotros nos llenamos del Espíritu, Dios empieza a proclamar, empieza a hablar a través nuestro. ¿Sí? Empezamos a hablar. Y bueno, ahí nos damos cuenta de que Dios obra y cumple su promesa. O sea que nosotros de repente tengamos fe y hay veces que no tenemos tanta fe, pero igual muchas veces se cumple, ¿verdad? Por esa pequeña fe. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta, duda, consulta, comentario. Sí. Ahí donde dice en el 65, un santo temor de Dios se apoderó del vecindario. Es porque ellos ya se dieron cuenta que María estaba bendecida, ¿verdad? Y él como que les entró mucho miedo. ¿Cómo pueden explicar que Dios es un santo temor? Sí, esa parte en realidad está hablando de cuando nace Juan el Bautista, ¿verdad? Y cómo el nacimiento, o sea, un santo temor de Dios porque se daban cuenta de que algo raro estaba pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero Zacarías tiene una visión, se queda mudo, después le ponen un nombre que no tenía que ser, entonces por Juan el Bautista, cuando ocurre todo eso, en ese momento a ellos le agarra ese santo temor, ¿verdad? En el sentido de que tienen miedo porque de cierta forma ellos sienten que Dios está obrando ahí, ¿verdad? Y siempre lo que no se conoce genera cierto temor. Incluso ellos tenían pánico de encontrarse con un ángel o con Dios mismo, porque ellos creían de que desde el momento en que uno se encuentra cara a cara con Dios es porque o ya estás muerto o porque te vas a morir próximamente, ¿verdad? Y lo mismo, y lo mismo con los ángeles. Entonces, por ese motivo, me parece que se apodera de este santo temor de ellos. Una pregunta más, en 3. Adelante. Yo no entendí esa parte que hice la analogía de María. No sé si puedes poner algo de eso. Sí, que Dios le manda a hacer un arca de la alianza, ¿verdad? Y les describe todo cómo va a ser y ahí les entrega la ley, ¿verdad? Y después hay una nueva arca, que ya no es algo construido, sino que es una persona, que es María, y la nueva ley viene adentro, que es Jesús, ¿verdad? Una ley viva. Por eso cuando él dice, yo no vengo a anular la ley, sino a mostrar su forma definitiva, ¿verdad? Y a mostrar cómo se vive esa ley. Entonces esa es la diferencia, en donde era tipo una ley muerta de cierta forma, el Antiguo Testamento, en cambio Jesús viene a mostrar cómo se vive esa ley. Y esa es la analogía. Tres preguntas en realidad. Sí, adelante. La número 2 es, ¿por qué dijiste el tema, eso tampoco tenía el tema de la iglesia? Que nunca se va a derrumbar y cosas así, ¿verdad? Y ¿cómo es posible que una iglesia que siempre tuvo injerencia en la política pueda ser derrumbada? O sea, ¿qué te referís? Porque se va a desmembrar, se va a desorganizar. No entiendo tu pregunta. No, o sea, dijiste que la iglesia, si es verdadera, nunca se va a desmembrar, por así decirlo, nunca va a acabar. ¿Cómo podrías o sea, en realidad lo que dice la palabra es lo siguiente, dice, vos sos Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del mal no la podrán vencer jamás. Eso es lo que dice. Sí, y con eso, y por ejemplo, hay ciertos pueblos y ciertas religiones que cuando se les mató a la cabeza se desmembraban y desaparecían esas religiones. O sea, hay ciertas iglesias, por ejemplo, que justamente tenían un cabecilla, ¿verdad? Que era tipo su profeta, y ellos que hacían, le mataban al cabecilla y después eventualmente se separaban todo y se disolvía, ¿verdad? Le vencían a eso. Y justamente eso fue lo que no pasó acá, porque le mataban a la cabeza y al contrario se empezó a difundir mucho más, ¿verdad? Y sí, a Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? No la podrán vencer, ¿por qué? Porque hubo épocas oscuras en donde la iglesia hizo cosas que no correspondían y recibió ataques, ¿verdad? En la época de Martín Lutero, bueno, esas 95 tesis en donde se criticó muchas cosas de las que se estaban haciendo mal en realidad, pero eso no hizo que la iglesia se vaya abajo, ¿verdad? Sino que sigue viva. Aparte, la iglesia como tal es el cuerpo de Cristo, o sea, son las personas, ¿verdad? Y que esas personas siguiéndole a Dios nunca van a desaparecer, ¿entendés?
No es que hay gente que no sé qué piensa hoy, bueno, va a desaparecer el cristianismo porque es algo arcaico, porque lo que sea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es algo que nunca va a ocurrir. O de repente, hoy en día, ahora se acerca lo que es el sínodo de la Amazonía, donde se va a definir si es que en el caso del Amazonas, como tienen tan pocos sacerdotes, no pueden confesarse, no pueden acceder a la Eucaristía. Entonces se está analizando el caso de que personas ancianas, casadas, puedan volverse sacerdotes, ¿sí? Y eso repercute en Alemania, donde los sacerdotes ya dicen, si es que esta puerta se abre en Brasil para esto, nosotros también queremos poder casarnos, ¿verdad? Entonces hay ciertas situaciones donde la gente dice, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar con nuestra iglesia, verdad? ¿Se va a disolver, va a morir, qué va a pasar, ¿verdad? Entonces Jesús nos da la certeza y la tranquilidad que esa iglesia es la que nosotros creemos que es una santa, católica y apostólica, porque Él solamente fundó una, que esa una iglesia no va a morir jamás, ¿verdad? De que hasta el momento en el que Él vuelva para hacer el juicio final, va a seguir viva su iglesia. Pero la iglesia no tendría que ser laica, no tendría que tener ninguna injerencia en la política. O sea, porque imagino que si es una iglesia, o sea, estamos hablando de Jesús, que si es la iglesia verdadera, ¿qué tendría que mezclarse con la política? Porque lo que vos decís, dicen los mormones, dicen los evangélicos, dice todas las iglesias, la diferencia es nada más ciertos conceptos o ciertos nombres que se dan, pero no se tienen. ¿Y qué injerencia política, a qué injerencia política vos te estás refiriendo? Bueno, todos sabemos que, por ejemplo, cuando pasa algo, cuando yo que sé, yo pido policía o cuando sale algo bonito, cosas así, siempre hay, no sé, papás diciendo o un, no sé, un sacerdote, siempre hay. No, en realidad no es así. No hay injerencia política. No, lo que te quiero decir es que eso que vos estás diciendo no es injerencia política. Justamente eso es lo que pasó ahora hace poco, que hubo un conflicto político y le exigían a la iglesia tomar parte, ¿verdad? Y la iglesia no se manifestó, ¿verdad? Lo otro es cuando existe un acto político o lo que sea, en realidad, cuando hay un obispo que fue, por ejemplo, de la Fundación de Asunción, son fiestas católicas donde se celebra la misa y está un obispo, y al contrario, la parte política asiste a la ceremonia de la iglesia, no es que la iglesia asiste a lo otro. Sí, porque justamente la iglesia, hoy como Estado laico, el Estado laico no toma parte, ¿verdad? Y en realidad ahí notamos una incoherencia, porque ellos exigen que la iglesia no se meta, pero ellos meten injerencia de lo que es ideología de género, por ejemplo. Y como si el Estado es laico, ellos no deberían de tirar para ninguno de los dos lados, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de esa incoherencia, de cómo ellos exigen que esto no entre, pero si son ellos lo que introducen, entonces sí, ¿verdad? Y eventualmente sí hubo mucha injerencia política en donde el Papa estaba unido con el emperador y estaban confabulados y hacían cosas que no correspondían, ¿verdad? Pero hoy en día no funciona así la Iglesia Católica, ¿verdad? O sea, a la luz del Espíritu Santo y guiados por el Papa se fueron encaminando las cosas para que sea justamente como va siendo, ¿verdad? Y no te voy a decir que hoy es perfecta tampoco porque porque no es así, o sea, se siguen cometiendo errores, pero bueno, nosotros creemos de que vamos yendo, de que guiados por el Espíritu Santo y por ese sucesor de Pedro, la iglesia continúa transmitiendo el mensaje que Jesús transmitió. ¿Y la tercera? La tercera es, creo que leí ya, tomar el Espíritu Santo. Para que una persona, o sea, pueda ver los frutos. Bueno, hay un versículo que se habló del Espíritu Santo y que habló porque estaba lleno. Pero no sé si tiene que estar bautizado para eso. Para poder estar llena, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y el bautismo católico, solamente eso. En los otros bautismos no se recibe el Espíritu Santo en plenitud. Si no está bautizado, ¿cómo vos sabes que no es, por ejemplo, un arrebato de sentimientos? No, porque yo conozco casos de personas que no están bautizadas dentro de la Iglesia Católica, pero sí tienen todos estos frutos. ¿Cuál es la diferencia? No entendí lo de arrebatos. Arrebato es algo espontáneo, instantáneo. Acá hay una parte que dice que
Acá Zacarías justamente, que él empezó a hablar. Ujú. Y bueno, fue porque él creyó, tuvo fe, Sí, y también lo de María, ¿verdad? Porque sí, estaba sí, viendo el entiendo. Espíritu Santo. Ya entiendo tu consulta. Pasa que, primero que nada, la misericordia de Dios es infinita, entonces el Espíritu Santo de igual forma obra de maneras puntuales y de ciertas cosas, ¿verdad? Pero si vos te das cuenta en estas personas que son buenas, no llegan al nivel de un cristiano, ¿verdad? En el sentido de que la vara del cristiano siempre es más alta, ¿verdad? Y inclusive ya en el Antiguo Testamento hay varias veces en donde el Espíritu Santo se manifiesta, pero no es que está físicamente presente, o sea, espiritualmente dentro de la persona, es recién a partir del bautismo, ¿verdad? Por eso en Romanos 5:5, San Pablo dice, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, ¿verdad? Y en reiteradas ocasiones menciona que es a través del bautismo que nosotros nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Y que es a través del bautismo donde nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Cuando Juan empieza a bautizar, que ya vimos en Mateo y vamos a ver otra vez en Lucas, él dice, yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí bautizará en el fuego, en el Espíritu Santo y en el fuego, pero en el fuego y en el Espíritu Santo. Y después Jesús en el final de Mateo dice, vayan por el mundo y bautícenlos, o sea, hagan que todos los discípulos, hagan de todos los pueblos mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las palabras de Jesús. Entonces es el bautismo cristiano, en donde el bautismo que Jesús manda es el bautismo que anunció Juan el Bautista, que iba a ser en el fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego representa la capacidad de purificar todo, porque el agua hasta ciertas manchas nomás puede sacar, pero el fuego hasta las manchas de los metales es capaz de remover, ¿verdad? Entonces por eso ahí se cumple como el bautismo que pide Jesús es el bautismo que anunció Juan el Bautista y que es el bautismo justamente en el fuego y en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Sí, pero vos decís eso porque vos sos católico, toda tu vida fuiste católico, ¿verdad? Uh-huh. Pero si, no sé, si a vos te ponen 5 personas enfrente, un evangélico, un protestante, un mormón, ¿cómo vas a diferenciar si todos tienen la misma actitud que vos tenés? Por ejemplo, todo un cristiano tiene. Pasa que ¿Cómo yo diferencio que se den correctos? sí, entiendo. Mira, el tema es que en cuanto a actitudes, puede haber un ateo, puede haber un evangélico, un mormón, un testigo de Jehová y un católico y todos tienen la misma actitud, ¿sí? No es cuestión de actitud. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice San Pablo. Cada uno va a ser juzgado acorde a lo que recibió. Si vos sos un indígena que no tuvo contacto con la civilización, a vos se te va a juzgar como qué tan buen indígena fuiste. Si vos naciste evangélico toda tu vida y no tuviste la oportunidad de conocer otra cosa, se te va a juzgar como evangélico. Si vos naciste como testigo de Jehová, musulmán, musulmán, judío, judío, católico, católico, ¿sí? Entonces, a vos se te va a juzgar según tus obras, ¿verdad? Según tu conciencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que al tenerle al Espíritu Santo, nosotros recibimos las gracias que Dios dijo que nosotros vamos a recibir. ¿Entendés? Nosotros tenemos fuerza adicional. Nosotros tenemos muchísimas cosas que Dios mismo nos da a través de su Espíritu. ¿Entendés? Que otras personas puede que tengan, pero no van a alcanzar jamás. ¿Entendés? Justamente si vos comparás los mártires, por ejemplo, o comparás los santos, hay pocas personas así excepcionales como ellos que lograron entregar su vida y todo por una causa, ¿verdad? Y ahí te das cuenta que solamente Dios tiene la capacidad de hacer que una persona renuncie a todo, ¿verdad? Y justamente algo que es muy importante también es el criterio de las personas, ¿verdad? Porque hay personas que pueden ser totalmente buenas pero están a favor del aborto, por ejemplo. Y eso es un asesinato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos te das cuenta? Y por los frutos, ¿verdad? O sea, todos esos frutos del Espíritu Santo son indefectiblemente cuando Dios actúa. Otra cosa, la misericordia de Dios es infinita. Entonces, a pesar de que vos no te hayas bautizado, no significa que vos no vas a recibir nada y gracias de Dios y el Espíritu Santo va a obrar cero en vos. ¿Entendés? Justamente eso es lo que le reclama la samaritana, creo que es a Jesús, que le dice, Señor, sanala a mi hijo. Y ella le dice, no, yo vine para el pueblo de Israel, ¿verdad? No se le tira a los perros la comida, ¿verdad? Y ella dice, y a pesar de eso, los perritos agarran las migajas que se caen de la mesa de los amos, ¿verdad? Y ahí Jesús le dice, qué grande tu fe y obra la sanación igual. Y entonces ahí nos damos cuenta que la misericordia de Dios es más grande que solamente obrar en un lugar. Él obra en todas partes. Y en la medida en la que la gente tenga fe, se pueden seguir obrando los milagros.
Solamente que el Espíritu Santo, bueno, es esa fuerza que a nosotros nos permite entenderle a Dios también, ¿verdad? O sea, en la medida en la que nosotros le entendemos a Dios es porque el Espíritu Santo nos permite hacer eso, ¿verdad? Que a un ateo, por ejemplo, no le permite, él no puede entenderle a Dios. Él dice, no existe, o dice, no me importa, o dice, esto es Dios, que no es Dios. En cambio, el Espíritu Santo que nos permite a nosotros conocerle a Dios, ¿verdad? Muchas de estas cosas están toditas en el catecismo de la Iglesia Católica, porque ahí justamente están plasmadas las enseñanzas de la Iglesia sobre puntos críticos como estos, ¿verdad? Que complementan nuestra formación bíblica. Ok, ¿hay alguna consulta, pregunta, comentario? Ok, excelente. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por este día, por esta oportunidad de estar aquí todos reunidos, conociendo tu palabra, conociéndote a vos, para que aceptando estas palabras y llevándolas a la práctica, podamos recibir toda esta alegría, todo este gozo, esta felicidad que tenés preparada para nosotros. Que yéndonos detrás tuyo en este sendero de paz, experimentemos esa paz, Señor, esa paz estable, esa paz constante que no depende de la situación. Te quiero dar gracias, Señor, por la vida de los que están aquí presentes, por mi vida, por todos los que quisieron estar, pero por algún motivo no pudieron. También te doy gracias por nuestra familia, nuestros amigos, trabajo, salud, por nuestra fe también, Señor, que tú pusiste ese granito dentro nuestro, para que nosotros podamos cuidarlo, cultivarlo. Te quiero dar gracias, Señor, por todo lo que nos diste en la vida y por todo lo que no nos diste, por todo lo que nos das y lo que no nos das, por todo lo que nos vas a dar, Señor, y por todo lo que no nos vas a dar, porque en tu infinito amor y en tu infinita sabiduría sabes que es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y la humanidad entera. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, Señor, que todas estas palabras puedan hacer eco y grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón para llevarlas a la práctica. Te pido que podamos ser así como María, firmes y cada día tomar la decisión de seguirte. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por tu ejemplo. Te damos gracias por amarnos todos los días, por acompañarnos, protegernos y auxiliarnos. Te damos gracias por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo, ante el Espíritu Santo. Y por mostrarnos el camino siempre a tu Hijo, para que podamos hacer lo que Él nos dice. Te decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos. Sagrado Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, siempre sea en todo lado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.